Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje evangélico que hoy se nos presenta para nuestra reflexión inicia con el mismo versículo que se nos ofreció como conclusión del pasaje evangélico del domingo anterior. Hoy se ha cumplido esa escritura que acaban de oír. Decíamos el domingo anterior que con esta afirmación el Señor Jesús anunciaba su identidad profética y mesiánica, además del cumplimiento de su misión, pues al decir esta frase de frente al pueblo, afirmaba que Él, Jesús, el hijo del carpintero, es aquel que el pueblo de Israel esperaba, es decir, el Mesías, el Salvador, el único que es capaz de hacer realidad las profecías mesiánicas y el único que llevaba consigo el mensaje de salvación, una buena noticia anunciada a los pobres, y por tanto en su persona existía la misión de amar, liberar, sanar, perdonar, bendecir y donar todas las gracias y bendiciones que vienen de Dios. Curiosamente, el pasaje evangélico de hoy nos muestra también la incredulidad que existía entre la gente de Nazaret, que se preguntaba: ¿pero no es este el hijo de José? Una pregunta sin duda normal entre la gente que probablemente lo vio crecer, que lo vio madurar, que lo vio trabajar, que lo vio vivir en medio de ellos. Una pregunta sin duda que les motivaba a curiosear, a indagar, a investigar si en verdad este Jesús que les anunciaba estas verdades era el mismo hijo de José, el carpintero. Una pregunta que quizá no nos hacemos nosotros, pero que sin duda su fondo y su efecto sí nos incumbe. Es decir, el problema de la incredulidad. Hemos entonces de salirnos un poco, aunque no del todo, del texto bíblico para comprender esta realidad desde una perspectiva más humana. El Señor Jesús había pasado la mayor parte de su vida en Nazaret, que por cierto no tenía ni el rango de ciudad. Para el Israel del tiempo del Señor Jesús, Nazaret representaba un pequeño pueblo sin importancia, alejado de los grandes centros de población y ubicado en medio del territorio de la Galilea, que era un territorio considerado también, en cierta medida, alejado de la verdadera fe, ya que era una parte de Israel en la cual normalmente había una mezcla todavía fuerte con las realidades paganas y politeístas. Por tanto, quien iba cada sábado a la sinagoga podía considerarse como un israelita justo, piadoso y cumplidor de la ley. Aunado a esto, debido a la pequeñez territorial de Nazaret, era lógico que todos allí en el pueblo se conocieran. Si actualmente visitamos Nazaret, podemos darnos cuenta que son pocos los metros de distancia entre la casa de María, ubicada en el interior de la actual Basílica de la Anunciación, y los restos de la llamada casa de José. Entre una y la otra había otras casas y edificios, lo cual conformaba parte del Nazaret del tiempo de nuestro Señor Jesús. Con todo esto, para decir que el Señor Jesús era muy bien conocido por los habitantes de Nazaret, no era ningún extraño para ellos. Por otro lado, será poco probable que los habitantes de Nazaret estuvieran presentes en el momento del bautismo del Señor Jesús en el río Jordán. Por tanto, esta manifestación gloriosa no la conocían. No habían presenciado con sus propios ojos cómo el Espíritu Santo había descendido sobre el Señor Jesús en forma de paloma, para dar testimonio de que verdaderamente era el ungido de Dios. Ni mucho menos habían escuchado con sus oídos la voz del Padre que había venido desde el cielo para confirmarlo como el Hijo muy amado en quien tenía sus complacencias. Por tanto, entonces, los habitantes de Nazaret seguramente vieron salir del pueblo al Señor Jesús en un día común y corriente, y de nuevo en otro día similar lo vieron regresar. Pero para ellos, sin duda, era el mismo que conocían, que se había ido y que había regresado y sin ningún cambio aparente. En ese sentido, cuando lo escuchan proclamar la lectura del profeta Isaías,
no se extrañan ni se maravillan, ya que era algo que se hacía con normalidad cada sábado, especialmente porque era la costumbre de las sinagogas. Pero seguramente sí se les hizo raro y diferente el escuchar por parte de él la afirmación: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y lo digo pues porque ¿quién era capaz de afirmar tal cosa o de decir con radicalidad tal verdad? Es por ello que es normal que la actitud de los asistentes a la sinagoga haya sido de incredulidad, o como nos dice el pasaje evangélico de hoy, todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. De esto podemos ver que hay un cambio en la actitud de los asistentes a la sinagoga de Nazaret. Pasaron de la escucha atenta de la palabra de Dios que se había anunciado por boca del Señor Jesús a la zozobra por aclarar la veracidad de la afirmación profética y de cumplimiento de dicha palabra pronunciada por parte del Señor Jesús, hasta llegar a la desesperación, al enojo, y como dice el pasaje evangélico de hoy, todos los de la sinagoga montaron en cólera. Un proceso que también nosotros a veces pasamos cuando confrontamos nuestra vida con lo que nos dice la palabra de Dios. Por ello es interesante contemplar este cambio brusco entre sus conciudadanos, ya que pasó de la popularidad, de la admiración, al enojo y a la cólera, en tal grado que lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el que se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. ¿Qué fue entonces lo que motivó este cambio? ¿Sería acaso la actitud de declararse el Mesías esperado por el pueblo? ¿Sería quizá la incomprensión que tuvo el pueblo de la afirmación que realizó? ¿O tal vez fue el anuncio de que la salvación no solo era para ellos, sino para todos? Es decir, el Señor Jesús ofrecía una salvación universal. Ubicándonos en la pregunta que ellos hacían, ¿pero no es este el hijo de José?, podemos suponer que aparte de la incredulidad que tenían de que uno al cual habían conocido desde chico se comportara de tal manera afirmando lo que afirmaba, también existía en ellos una envidia, la cual les bloqueaba la mente y el corazón para aceptar la realidad que tenían de frente a ellos. La incredulidad y la envidia se presentan como dos realidades que van de la mano. Cada una de ellas gobierna las mentes y corazones de los asistentes a la sinagoga de Nazaret. La incredulidad no les permitía creer que el Señor Jesús podía realizar dichas obras de salvación, como liberar, sanar, predicar con la gracia y el poder de Dios. La envidia no les permitía aceptar que uno entre ellos pudiera sobresalir de tal manera que uno entre ellos fuera quien portara la salvación, no solo a ellos, sino a todos. Por ello, el Señor Jesús, conociendo sus intenciones, sus pensamientos y sus comentarios, ni lento ni perezoso les echa en cara tales impresiones adversas, afirmando delante de ellos sentencias que son cotidianas, pero también profundas y que además proyectan una verdad perenne. El Señor Jesús les dice: seguramente me van a aplicar el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Con esta frase el Señor Jesús seguramente les ponía en entredicho su credibilidad, la falta de fe que tenían en su persona. En otras palabras, de frente a la verdad de que el Señor Jesús había crecido en medio de ellos, seguramente el pueblo no reconocía en él a alguien que ya daba testimonio de lo que predicaba. A veces nos pasa también a nosotros que juzgamos con grande severidad a las personas que viven entre nosotros, que nos rodean, sin reconocer lo bueno que hay en ellos o aquello que realizan. Normalmente vemos lo malo y es lo que indicamos con el dedo. Con esto no estoy indicando que el Señor Jesús no tenía un testimonio de vida coherente, sino que el pueblo, sus conciudadanos, no lo reconocían como tal. Quizá porque lo veían como un ser humano, como un hombre común y corriente, entre ellos y como ellos, que también eran seres humanos, y por tanto se podían equivocar y muchos de ellos no daban testimonio de vida. Sin embargo, como sabemos, el Señor Jesús, que era Dios, sí daba testimonio de vida y era coherente con aquello que predicaba. Luego también le pone de frente que ellos
seguramente le pedirían cuentas de los milagros y prodigios realizados en otras partes, como en Cafarnaúm. Es decir, el pueblo, aún incrédulos, le pedían que realizara dichas obras también con ellos. Era como una exigencia, era como pedirle una prueba de su santidad o una prueba de su unción y de su gracia. Era como decirle, en términos mexicanos, perdonen la expresión, a ver, ¿no que tan chingón? Haz lo mismo aquí en tu tierra. O en términos quizá más universales, el perico donde sea es verde. Por tanto, era un reto que le ponían. Era exigirle algo como si no fuera ya un don y un regalo para ellos. Es decir, no tenían por qué exigir nada. La salvación ya era para ellos. A veces nosotros nos comportamos de igual manera de frente a Dios, exigiendo, pero sin reconocer que todo lo que tenemos ya es gracia y bendición que viene de Él. Ante esta situación de incredulidad, de envidia y también de exigencia, el Señor Jesús acepta estas actitudes. Les añade, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Con esta frase les confronta sus actitudes y sus pensamientos, haciéndoles ver que tienen que abrir la mente y el corazón para aceptar que aquello que se ha hecho fuera también es posible hacerlo adentro entre ellos, pero que es necesario que acepten con humildad la realización de tales obras. Es decir, que no sean incrédulos, que no tengan envidia, que no exijan más de lo que merecen, ya que de ellos también es la salvación. Y aquí probablemente es el inicio de la cólera, del enojo, del rechazo y del desear deshacerse del Señor Jesús. Porque luego les pone como ejemplo lo que sucedió en vida de Elías y en vida de Eliseo, dos profetas que son de los más importantes para el pueblo de Israel. Con esos ejemplos les indicaba aún más el cambio de mentalidad que tenían que tener. Es decir, era una invitación a la aceptación con fe de que la salvación era para todos, para ellos ciertamente, pero también para los demás pueblos. También con ello les indicaba que no podían manipularlo para realizar sus obras de salvación solo en el pueblo de Israel, sino que el plan de Dios iba más allá de sus mentes obtusas y de sus corazones egoístas. Por tanto, no podía actuar por medio de intereses mezquinos o intereses personales o nacionalistas. La salvación no era ni es exclusiva del pueblo de Israel, sino de todos los hombres de buena voluntad que aceptan la persona de Jesús y su mensaje, para los extranjeros y los paganos, para todos aquellos que aceptan esta verdad de salvación. Como iglesia hemos de aprender también esta realidad, de que la salvación es universal y está abierta a todos los hombres y mujeres. En fin, solo para concluir, el pasaje evangélico de hoy nos pudiera ayudar a comprender que también nosotros, cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, tenemos muchos cambios en nuestros sentimientos y pensamientos, sobre todo cuando no nos gusta aquello que nos dice. La palabra de Dios siempre nos anunciará la salvación, nos guiará por el camino de la verdad y nos ayudará a resolver nuestros problemas cotidianos, pero también, sin duda, nos llamará a una vida nueva, una vida de conversión y de aceptación en la fe de que la obra de Dios y su salvación es solo de Él, y que no podemos manipularlo con nuestras intenciones o nuestros deseos. De aquí nace de que a veces tengamos diversos sentimientos de frente a la palabra de Dios. Por tanto, no podemos enojarnos y montar en cólera cuando el Señor no hace su obra como nosotros queremos, sino más bien es una llamada a la humildad y a la espera gozosa de que el Señor actuará a su debido momento en nosotros, tal como Él lo decida y como lo quiera. En ese sentido, hemos de ubicarnos en la perspectiva de que el Señor Jesús salva y quiere salvarnos, pero no como nosotros queramos, sino como Él quiere. La salvación es su iniciativa. A veces nosotros actuamos con incredulidad hacia su persona, por lo que hemos de desterrar dicha falta de fe en nosotros y confiar de que todo es posible para Dios, inclusive en las circunstancias más difíciles. También hemos de ubicarnos en la perspectiva de que el Señor Jesús actúa por medio de muchos hermanos y hermanas que comparten con nosotros la fe para nuestra salvación. Por tanto,
cuando envidiamos los dones o carismas u obras de ellos y de ellas, en verdad a quien envidiamos es a Dios mismo. Y de nuevo, la envidia nos obstaculiza para aceptar que el Señor Jesús también actúa por medio de nosotros, ya que perdemos más el tiempo en ver cómo se comportan los demás, en criticar lo que hacen los demás, que en lo que Dios hace y quiere hacer en nosotros. Damos al Señor Jesús la gracia de reconocerlo en su palabra, en sus obras, en toda su vida, para que le creamos verdaderamente y no le exijamos nada, ya que todo lo que tenemos y hacemos es don suyo, es un regalo que viene de Él. También su gracia nos ayuda a no vivir con envidia, sino a reconocer que los dones que tienen los demás son dones de Dios, nuestros también. Sin duda, así seremos más felices. Perdón por alargarme tanto y gracias por su paciencia. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.